Pues como ven, hoy veremos a uno de los artistas más famosos de la historia del arte. Quizás me atrevería a decir que es el más famoso de todos cuantos existen. Aquí vemos una imagen que corresponde a una escultura de Andrea del Verrocchio, en donde está representando a David, una escultura que hizo hacia 1473. Leonardo da Vinci en esa época justamente estaba estudiando en el taller de Andrea del Verrocchio. Y según el historiador Walter Isaacson, en su obra Leonardo da Vinci, el modelo que utiliza Verrocchio para modelar a su David pudo haber sido el propio Leonardo. Era común que los aprendices en los talleres posaran para las obras de algún artista, que de estos mismos aprendices pues sirvieran también de modelos. Y Leonardo tendría una edad similar a la que vemos aquí a David, cuando Andrea del Verrocchio lo está esculpiendo. Si Saxon está en lo cierto, estamos viendo el rostro que tendría Leonardo a los 21 años de edad, y vemos que era un muchacho bastante guapo. Entonces tenemos una idea más o menos de cómo era el rostro de Leonardo. Como sabemos, Leonardo da Vinci fue polímata, pintor, escultor, arquitecto, escritor, anatomista, ingeniero, físico, botánico y maestro de música. Y algunos historiadores han sugerido que este dibujo que vemos aquí de Leonardo, de retrato de un hombre, pudiera ser un autorretrato. Es de 1513, él nació en 1452, estamos hablando que tendría unos 53 años, no, 63, ¿verdad? 63 años. Vemos que pues si es un autorretrato, estaba bastante envejecido a esa edad. Leonardo nace en Vinci, esta ciudad que está situada en la Toscana, muy cerca de Florencia. Aquí vemos está Vinci entre Firenze, Siena, Lucca, Pisa, más o menos como un poquito más pegado a Florencia. El 15 de abril de 1452 y muere en Amboise, Francia, el 2 de mayo de 1519 a los 67 años de edad. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la obra de Leonardo? Bueno, primero, decir que Leonardo fue hijo de un notario, un prestigiado notario de Vinci, que fue hijo legítimo, y eso había un conflicto en el sentido de que por ser hijo legítimo no podía continuar con la carrera del padre, que bueno, porque si no nos hubiera privado de un gran artista. Entonces el padre, cuando ve que su hijo es un gran dibujante, porque era un amante de la naturaleza, dibujaba las flores, las veía, las tocaba, se hacía uno con esa flor y la dibujaba perfectamente. Entonces lo lleva al taller del Verrocchio, la boteca del Verrocchio, en donde tenía más o menos alrededor de 13, 14 años, y va a tener como compañeros a Botticelli, a Lorenzo de Credi, que va a ser uno de sus grandes amigos, Ghirlandaio, que luego va a ser maestro de Miguel Ángel, y el Perugino también gran amigo suyo, que después será maestro de Rafael, entre otros. Vemos que fue una generación que estuvo ahí en la boteca del Verrocchio, bueno, grandes artistas, como nos podemos dar cuenta. Es la primera época, y ahí va
a conocer todo lo relacionado con la pintura, y en los talleres en aquel tiempo no nada más se dedicaban a hacer pinturas, sino que hacían pinturas, esculturas, todo lo relacionado con las artes y artes decorativas también. Todo eso se desarrollaba en este tipo de talleres en el Quattrocento italiano. Entonces aprendió a hacer desde moler los pigmentos hasta grandes obras. Y su primera obra como independiente va a ser La Anunciación, la vemos aquí, y su última obra es San Juan Bautista, que también vemos aquí en la imagen. Vamos a hablar de estas obras. Leonardo se va a constituir en un claro innovador en el campo de la pintura, va a dar lugar a la evolución del arte italiano durante más de un siglo después de su muerte, y su obra más conocida y el retrato más célebre de la historia del arte, y la obra más famosa de la historia del arte, es del pincel de Leonardo da Vinci, que es la Mona Lisa o la Gioconda, que también hablaremos de ella. Leonardo se va a destacar en el campo de la ciencia. Sus investigaciones en las áreas de anatomía, óptica, hidráulica, anticiparon muchos avances de la ciencia moderna, propugnó el empirismo, o sea, la experiencia como método científico, estudió y describió la anatomía humana. Además, describió los principios básicos de la aeronáutica, creó armas de guerra y vehículos mecánicos, y fue un gran urbanista y un gran ingeniero hidráulico. Además de Florencia, trabajó en Milán y en Roma, y al final de su vida fue invitado por el rey de Francia, Francisco I, a trasladarse a Amboise, Francia, en donde va a pasar los últimos años de su vida. Aquí vemos una foto de ese museo que está ahí en Amboise, donde encontramos lo que aparentemente pudo haber sido su taller. Está recreando el taller, porque obviamente que esas obras son unas reproducciones. Cuando estaba allí en el taller del Verrocchio, colaboró junto con otros aprendices como Botticelli, por ejemplo, en algunas obras entre las que destaca este Bautismo de Cristo. Vasari cuenta en sus vidas que destacó tanto la intervención de Leonardo en esta obra pintando a uno de los ángeles, que Andrea del Verrocchio declaró que no volvería a tomar un pincel. Por supuesto que esto no sucedió así, pero nos dice mucho acerca de ese talento de Leonardo ya en la pintura, porque además era un excelente dibujante, porque era un gran observador de la naturaleza. Y entonces eso le ayudó mucho para poder recrear todo tipo de la naturaleza, incluyendo el ser humano de esa manera tan maravillosa. En la obra encontramos algunos elementos que sí nos recuerdan bastante, por ejemplo, me voy a regresar. Que nos recuerdan ya a Leonardo desde sus primeras obras, como es este paisaje que vemos a lo lejos, que luego va a ser un paisaje muy característico en la obra de Leonardo. Y el ángel que es atribuido a Leonardo, por supuesto, es el primer ángel que vemos a nuestra izquierda. Se cree que el otro pudiera ser probablemente de Verrocchio o tal vez de Botticelli, pero vean que sí hay una diferencia en cada uno de los rostros ahí representados.
Entre los primeros encargos que tiene Leonardo todavía trabajando allí en el taller del Verrocchio, encontramos esta Anunciación que, como en el caso anterior, va a trabajar en colaboración con otro pintor. Parece que fue Ghirlandaio, que como vimos también estaba en el taller del Verrocchio. Esta obra era desconocida hasta 1867, en que llega a los Uffizi, y en un primer momento se atribuyó a Ghirlandaio, y posteriormente, haciendo algunos estudios, se ve que hay algunas partes en que son del pincel de Leonardo. Hay elementos que no coinciden con el estilo del maestro. Por ejemplo, si vemos al arcángel Gabriel de la Anunciación, que es esta imagen del lado izquierdo, y vemos el ángel que realizó Leonardo en el bautizo de Cristo, pues claramente vemos una gran diferencia. El arcángel Gabriel carece de ese difuminado que es característico de Leonardo, y probablemente sea de la mano de Ghirlandaio. Y es que Leonardo, como les digo, fue un gran amante de la naturaleza, y toda su niñez la vivió prácticamente en medio de la naturaleza, y era sobre todo, y más que nada, era un curioso, y eso lo llevó al estudio de tantas y tantas cosas, lo que podríamos llamar, tenía déficit de atención, porque empezaba una cosa y dejaba porque ya le había llamado la atención otra. Pero a lo que voy en esta obra es que desde un principio, con esa observación que tenía, se dio cuenta que cuando nosotros vemos las figuras a cierta distancia, se difuminan, no las vemos claramente, no vemos a los personajes delineados, sino que los vemos integrados al ambiente. Y eso es lo que hace el difuminado en las figuras, que las adhiere al ambiente, y además de dar tridimensionalidad. Pero además de este detalle, existen dos dibujos de Leonardo. Uno es un estudio de brazo que está en la Christ Church en Oxford, y este estudio de drapeado que está en el Louvre, y que hace referencia a la Virgen. Bueno, el brazo hace referencia al arcángel, pero a ese drapeado que tiene la Virgen. No es exactamente igual porque es un boceto, y finalmente ya al momento que hace la pintura resuelve el drapeado con algunos cambios que le parecen que están más atinados, y es lo que va a terminar la obra de la Anunciación. Y hay otros aspectos que también pudieran ser muy de Leonardo, como ese paisaje que vemos a lo lejos, que corresponde seguramente al pincel de Leonardo, primero porque le da esa como una neblina, porque él también como que se da cuenta de lo que es la perspectiva aérea, que no es otra cosa que una difuminación de los objetos cuando nos vamos alejando de ellos. Y en el caso del paisaje, si ya está muy lejos el paisaje, entonces se hace como una especie, como un velo, como una neblinita, que no nos permite ver con claridad lo que hay en el fondo. Y de hecho, en su tratado de pintura, él hace esta observación y sugiere a la gente que va a pintar que cuando pinte paisaje de lejos, que no se olvide de pintar ese velo para que no se vean las cosas tan delineadas, sino que se vea esa perspectiva aérea. Él es el que inventa la perspectiva aérea también. Por otro lado, el taburete que está frente a la Virgen
así como la representación del jardín con esa cantidad de flores, árboles, y parte del arcángel probablemente sea la colaboración de Ghirlandaio, porque no siguen ese estilo de Leonardo. Vean qué diferencia hay entre este taburete, como, sí, no digo que esté mal resuelto, está muy bien resuelto, pero hay una gran cantidad de detalles, pero muy lineales, como muy, eh, como que no sigue esa lógica que siempre planteaba de Leonardo, en comparación con ese drapeado que se ve que está súper estudiado, la caída de las telas, todo eso hace que haya esas diferencias probablemente sutiles, pero que crean otro estilo, y de ahí que los estudiosos, bueno, pues vean que no es precisamente una obra totalmente de Leonardo. Una vez que sale del taller del Verrocchio, tiene su propio taller, y en la obra temprana de Leonardo vamos a encontrar sobre todo la iconografía de la Virgen con Cristo Niño. Una de las primeras que va a realizar es esta Madonna Benoit, cuyo nombre obedece a la familia que lo poseía antes de ser vendido al Museo Hermitage en 1914. Vemos en una habitación oscura, con una ventana en lo alto, en donde están ubicados la Virgen con Cristo Niño, quien trata de tomar la flor de 4 pétalos que tiene su madre y que simboliza su destino en la cruz. Se trata de una escena cordial, íntima y ajena a todo misticismo religioso. Leonardo introduce aquí grandes aportaciones pictóricas, como son esas gradaciones del claroscuro, la entonación cromática y esa suavidad plástica de los cuerpos. Es también uno de los primeros que le va a dar un significado profundo al claroscuro, porque se da cuenta que claroscuro, o sea, quiero decir, ese manejo de luces y sombras es lo que le va a dar el volumen a las figuras y le va a dar una tridimensionalidad a estas dentro de la habitación aquí, por ejemplo. Y vemos una virgen con un rostro muy bello, muy jovencita esta virgen, y con un Cristo Niño perfectamente bien solucionado en cuanto a la anatomía de un niño, ¿no? O sea, se ve que es un niño rozagante porque está súper grande y tal, pero le da esa anatomía perfecta a cómo es un niño pequeñito, como en este momento era Jesús. En el museo, perdón, en la Pinacoteca de Múnich se encuentra esta otra virgen que se ha identificado con la Virgen del Jarro que menciona Vasari en su libro, como propiedad del Papa Clemente VII, que era sobrino de Lorenzo el Magnífico. Un jarro con algunas flores dentro, en el que aparte de su maravilloso realismo había imitado las gotas de agua sobre el cristal, de tal modo que parecían más reales que la propia realidad, decía Giorgio Vasari. La Virgen y Cristo Niño están situados en una sala, teniendo como fondo esa arcada con grandes ventanas, a través de las cuales encontramos el clásico paisaje leonardesco. La iconografía es similar al cuadro anterior, expresando intimidad, expresando cordialidad, con el niño Jesús también tratando de alcanzar el clavel que sostiene su madre. Y se aprecia un gran cuidado en el estudio de la anatomía de los personajes, así como la factura exquisita del atuendo de la Virgen. La paleta es más clara que la anterior, con un excelente manejo del claroscuro,
que ya lo tenía muy bien aprendido el maestro Leonardo. La otra Madonna que encontramos, pero también está en el Hermitage, ahí en San Petersburgo, es la Madonna Lita, que también el nombre proviene de sus últimos poseedores. Según el catálogo del museo, la obra pertenece al periodo de plenitud de Leonardo. Estamos ante una mujer joven, seria, más pensativa, medio como que esbozando una leve sonrisa, con un tipo de belleza que es predilecto de Leonardo, frente ancha y limpia, casi sin cejas, que era la moda de la época, una nariz alargada y la comisura de labios un poco levantada, insinuando esa sonrisa. Es, por tanto, una mujer idealizada. La sonrisa apenas bosquejada entre amarga y enigmática es propia de muchas imágenes del maestro. Y la luz que procede de las ventanas modela suavemente los cuerpos, así como las telas. Y las sombras sobre el cuello y el rostro de María son prácticamente transparentes, son veladuras que coloca Leonardo una tras otra. De acuerdo con algunos estudios estilísticos que han hecho algunos estudiosos, el cuadro podría ser una copia del original realizado por uno de los discípulos de Leonardo. Específicamente mencionan a un pintor llamado Giovanni Antonio Boltrafio. Pero para el museo es una obra del propio Leonardo da Vinci. En el Museo del Louvre se encuentra este estudio de cabeza que se relaciona con la Virgen Lita. Vemos cómo es la posición es muy parecida a la que está en el Museo de San Petersburgo, pero está mucho más suavizada en el rostro, no tiene la mirada totalmente, o sea, el párpado totalmente hacia abajo, sino que está levemente abierto y eso le da como que cierta personalidad a la Virgen que la hace diferente a la que está en Lita. Sin embargo, es un estudio muy parecido. Son de estas obras que hay duda en la atribución a Leonardo, porque tuvo algunos discípulos que trabajaban contemporáneamente con él y que bueno, pues hay como detalles porque él fue el maestro y daba las directrices, pero hay también algunas cosillas que a los historiadores como que no les terminan de convencer que sea totalmente del pincel de Leonardo. Vamos a ver algunas otras obras religiosas como esta, por ejemplo, este cuadro que es uno de los trascendentales encargos que recibió Leonardo. Si bien nunca lo acabó, posiblemente por su marcha a Milán, fue heredada por Melchi, que fue su heredero principal, y la obra luego perteneció al cardenal Fesch, quien la va a encontrar fraccionada, y después de una restauración que se le hizo profunda, la adquiere el Papa Pío IX entre 1846 y 1857, por eso actualmente se encuentra en los museos vaticanos. Debo decir que Leonardo pues no acabó, o sea, hay muy poca obra suya, obra pictórica, porque como les digo, tenía déficit de atención, entonces siempre estaba con algún problema para terminar las obras. Es algo que sí tenemos que ver en su obra, que mucha no está terminada, pero que por otro lado nos da oportunidad de conocer ese proceso creativo, esa técnica que utilizaba a través de las veladuras como parte de un boceto. Generalmente es un boceto en grisalla sobre lienzo, y a partir de ahí empieza a dar veladuras
veladuras hasta conseguir ese resultado que él está buscando. Así que podemos considerar esta obra como un boceto básicamente con esas primeras veladuras de pintura. Vemos que ubica a San Jerónimo frente a uno de sus atributos, que es el león. El león, se cuenta la leyenda de que este león llegó a las puertas del monasterio donde estaba San Jerónimo, lastimado porque se había clavado una espina en una manita, y entonces le quitan con cuidado la espina, y a partir de ahí él queda al cuidado ahí del monasterio, y cuando San Jerónimo se va como asceta, pues lo sigue el león y es uno de sus atributos. Siempre que veamos a un santo bastante delgado, con poca ropa, ahí en el desierto, y al lado esté un león, estemos seguros que se trata de San Jerónimo. El santo lo resuelve con un claroscuro. Su rostro tiene una gran expresividad, su cuerpo nos habla de ese estudio minucioso que tenía Leonardo sobre la anatomía, y como siempre ese paisaje lejano es el habitual en obras del maestro. Si nos acercamos, vean este rostro de San Jerónimo magnífico, con una anatomía perfecta, con un claroscuro muy bien, perfectamente bien resuelto, pero bueno, pues le faltan todas las capas pictóricas, y si consideramos que la obra se fragmentó, algunos dicen que en 2 partes estaba fragmentado, otros dicen que no, que estaba fragmentado en más partes. Entonces, bueno, lo cierto es que la obra estaba muy maltratada, y bueno, que se logre que se haya podido rescatar ya es un milagro. Otra obra también inacabada, y también probablemente por ese viaje que hace a Milán, es esta Adoración de los Magos. Es un encargo que le hacen los monjes agustinos de San Donato de Spoleto, cerca de Florencia. La obra apenas presenta aguadas de tinta. Algunos historiadores piensan que no la completó porque, como él había ya finalizado los estudios sobre esta pintura y para él ya estaba acabada en su mente, entonces pues ya no la siguió trabajando. Ahí tenía un problemilla Leonardo para acabar ciertas obras, y no sabemos exactamente por qué. La tabla inacabada de Leonardo quedó en casa de su amigo Amerigo Benchi, y luego pasó sucesivamente a la colección de la familia de Medici para llegar a los Uffizi en 1794. Finalmente, como él no la terminó, no la terminó, sino el que realizó la obra de la Adoración de los Magos para estos monjes agustinos va a ser Filippino Lippi, el hijo de Filippo Lippi. Y también se encuentra allí en la Galería de los Uffizi. Para esta obra de los magos, Leonardo realizó numerosos dibujos y estudios preparatorios, incluyendo este detallado en perspectiva lineal de una arquitectura clásica en ruinas que forma parte del fondo de la escena. También vemos ese caballo. Él estaba en esa época que él visitaba el taller del Verrocchio, ya no estaba trabajando para el Verrocchio, pero lo iba a visitar de repente. Verrocchio estaba trabajando sobre una escultura para un personaje, y la escultura era sobre el caballo, ¿no? El personaje sobre el caballo, una escultura ecuestre.
Y Leonardo le encantaban los caballos y siempre tuvo esa ilusión de hacer una gran escultura ecuestre. Entonces, cuando está visitando a su viejo maestro y están haciendo esta escultura y él está trabajando en esta obra, entonces empieza a idear meter este tipo de ambientación en ese fondo y entonces empieza a poner este tipo de imágenes. No es nada más uno solo, sino que vemos que hay varios caballos en diferentes posiciones, pero siento yo que estaba inspirado por eso que estaba encontrando ahí en el taller de su viejo maestro. La iconografía es la de la presencia de los reyes de Oriente que llegan hasta el lugar donde ha nacido el Mesías para presentar sus respetos con unos obsequios. Leonardo hace alarde de su talento en una composición distinta a cuanto se había creado acerca del tema. Coloca a los tres reyes a los lados de la Virgen y el niño, formando con ello un semicírculo que se va agrandando conforme se van agregando las figuras hasta alcanzar varias hileras que nos llevan al fondo de la imagen en la que vemos las ruinas que simbolizan el Antiguo Testamento con, bueno, realizado con gran dinamismo, pero apenas abocetadas. Todo lo de atrás está abocetado prácticamente y estaba trabajando en la parte en los primeros planos con esas veladuras de claroscuro, dando volumen y configurando toda la composición. Fíjense, apenas 6 años antes, habíamos visto que el que había sido su compañero en el taller del Verrocchio, Sandro Botticelli, había realizado esta obra con el mismo tema y es muy probable que se haya inspirado en ella, sobre todo por ese personaje que Leonardo coloca a nuestra derecha con una mirada hacia afuera de la composición, y que pudiera tratarse de un autorretrato como el de Botticelli. Recordemos que cuando Botticelli hizo esta obra, además de colocar a los reyes con personajes de los Medici, él se coloca aquí en un autorretrato, lo que sería como autor disfrazado, y en el caso de Leonardo encontramos a una figura por demás singular, que es este hombre, y que si vemos su rostro es bastante similar al que vimos al principio como modelo del David del Verrocchio. Entonces, pareciera, no se puede decir con seguridad, pero es probable que sea igual un autorretrato de Leonardo, aquí también como autor disfrazado, pero a diferencia de Botticelli que está viendo al espectador, Leonardo mira hacia afuera cuando todos los demás personajes están atentos a la escena principal, que es la Virgen y el niño. No están resueltas todas las figuras, sino que apenas, como les digo, se estaba resolviendo las primeras veladuras, el primer claroscuro para ver cómo se iba desenvolviendo la imagen. Vean aquí, este que habíamos visto al principio, pues tiene como que pudiera ser, ya han pasado algunos años, ya no es un jovencillo, ya tiene más edad, pudiera ser que sea un autorretrato. Esta obra estaba en un estado de conservación bastante delicado y entonces en 2011 se traslada al opificio delle Pietredure para su restauración. Para la intervención se realizaron estudios preliminares durante un año con una máquina de infrarrojos capaz de revelar hasta 15 estratos de pintura, y una vez que se analizaron los problemas de la obra, comienza la verdadera restauración. En una primera fase se ocuparon de remover las partículas acumuladas de polvo que se ha quedado ahí pegado durante siglos,
y lo que ha hecho que vuelva a apreciarse, inclusive vean esos tonos del cielo, ese azulado que vemos del lado derecho, que se había perdido totalmente con la cantidad de polvo superficial que tenía la obra. En una segunda fase, se realizó una parcial reconstrucción con intervenciones de microcirugía de la tabla que sostiene la obra y que sufría pequeñas lesiones en algunos puntos que hacía temer la sujeción de la tela. En esta época se preparaba el soporte, en este caso la tabla, se preparaba la tabla, pero se le pegaba una tela a la tabla y luego ya se preparaba esa tela sobre la cual se iba a pintar. Y en ese sentido, la tabla estaba teniendo algunas lesiones y eso podía provocar algún problema en la tela que estaba pegada en la tabla. Entonces se hizo esa microcirugía para darle estabilidad a la obra y quedó, como la vemos aquí a la derecha, fantástica, está ahí en los Uffizi, una obra sensacional que está un poco mejor conservada que la anterior que vimos de San Jerónimo, pero que igualmente nos refleja por ese abocetamiento que tiene esa técnica de Leonardo. En 1483, la Cofradía Franciscana de la Inmaculada Concepción le encarga a Leonardo una tabla para decorar una capilla en la iglesia de San Francesco Grande en Milán. Aquí ya se fue a Milán. Y que formaría parte de un tríptico del que sería la parte central. Del tema hay dos versiones. La que está a la izquierda está en el Museo del Louvre y la que está a la derecha está en la National Gallery de Londres. Según algunas fuentes, la Virgen de las Rocas hace referencia a una leyenda que recrea el encuentro entre San Juan Bautista y Jesús durante su exilio en Egipto, cuando Dios le asigna a San Juanito al arcángel Uriel, que es el que vemos ahí representado. Y pide a María que acoja a San Juan Bautista bajo su protección. San Juan Bautista destaca en la tabla señalado por el arcángel Uriel y ubicado justo al lado de María, sobre todo en la tabla del Museo del Louvre, en donde vemos al arcángel Uriel señalando a San Juanito. O sea, el que está al lado de la Virgen es San Juanito, no es el niño está del lado del arcángel. Y los dos, o sea, en el caso del niño Jesús está de algún modo bendiciendo a San Juanito y en el caso del arcángel está señalando de que él es el que tiene que ser protegido en ese momento. En la tabla de la National Gallery sigue la bendición del Cristo Niño a San Juanito. San Juanito ya está con un atributo y ya se le reconoce perfectamente al lado de María, y el arcángel, no está señalando. Esas son algunas de las diferencias. La versión que se encuentra en el Louvre es la primera que se hizo, pero que al parecer no gustó a los comitentes, por lo que se hace una nueva, que es la que está ubicada en Londres. Sin embargo, esta última versión fue realizada en colaboración con discípulos, no es de la factura total de Leonardo, y tardó 20 años en entregarla. 20 años en entregarla. Luego, la obra la adquiere Luis XII, el rey francés, porque fue abandonada por sus patrocinadores entre 1500 y 1503 y la va a incorporar a las colecciones de arte francesas.
Y la de Londres es adquirida por el pintor inglés Gavin Hamilton en 1785. Vean aquí estos detalles de los arcángeles en las dos obras son sensacionales, pero el arcángel de la National Gallery es de una belleza extraordinaria, pero las dos son muy similares, son las posiciones son bastante similares una de otra. Los fondos son, sí hay aquí alguna diferencia. Siento que los fondos de la obra de la izquierda, que es la que está en el Louvre, sí son más apegados al estilo de Leonardo, y los de la derecha como que hay, sobre todo no tanto el paisaje de fondo, sino toda esa estructura, porque esto sucede en una cueva, como que está demasiado elaborada, demasiado delineada, y eso no es el estilo precisamente de Leonardo. Quizás ahí sea la colaboración de alguno de sus discípulos, pero por lo demás son imágenes bellísimas, la denominada Virgen de las Rocas. Bueno, estamos hablando que en esta época Leonardo está trabajando en Milán para Ludovico Sforza, el Moro. El Moro, así se llamaba porque tenía su piel más oscura. Era un hombre que no era precisamente el duque, pero que andaba ahí trabajando para hacerlo ahí en Milán. Contrata a Leonardo después de que Leonardo le hace llegar una carta extensísima de todas las cosas que él sabe hacer, y como último le pone, también pinto. O sea, entre todo lo que hago también pinto. Y bueno, pero realmente durante su época en Milán, que fueron 20 años que estuvo Leonardo ahí en Milán, va a hacer de todo, va a ser el hombre espectáculo, en el sentido que empieza a crear una serie de como efectos especiales para las fiestas de Ludovico. Unas cosas verdaderamente extraordinarias, y también algunas pinturas. Entre ellas, le pide Ludovico el Moro que realice esta última cena para el refectorio del convento de Santa María delle Grazie, ahí en Milán. Leonardo no cobró por ella. La escena recrea la última cena de Pascua entre Jesús y sus apóstoles, a partir del relato descrito en el Evangelio de Juan en el capítulo 13. A partir de esta realización de esta obra, se le va a considerar a Leonardo uno de los primeros maestros de Italia. Artistas de todos lados acudían desde muy lejos al refectorio del convento para mirar la pintura con detenimiento, la copiaban, discutían sobre ella. Cuando el rey de Francia entra a Milán y ve la obra, bueno, acarició la idea de desprender el fresco de la pared y llevárselo a su país. Y durante su realización se tejieron innumerables leyendas en torno al maestro y a su obra. Bueno, varias cosas sobre la obra. Primero, Leonardo estudia el tema a profundidad, le da vueltas, quiere exactamente meterse en la piel de todos estos personajes y ver y plasmar algo como realmente sucedió y como realmente se está ahí poniendo en el Evangelio. Y elige dos momentos importantes. Uno de ellos es que Jesús ve a sus apóstoles y les dice: a donde yo voy, ustedes no me pueden acompañar. Tradicionalmente, y ahorita veremos algunos ejemplos, en la última escena se pone que Juan se recuesta en el regazo de Jesús, y Leonardo no lo concibe de esa manera, porque les está diciendo: a donde yo voy,
tengo que ir solo, es lo que están diciendo. Y es lo que está plasmando Leonardo aquí poniendo la figura de Jesús solo en medio de la representación, que es el punto de fuga, el punto de vista de donde van a lanzarse todas esas líneas y donde va a construir toda esta composición el maestro Leonardo. Luego va a formar grupos de 3 apóstoles, 3 de cada lado, perdón, 2 de cada lado, donde están los 6 de un lado, 6 del otro, pero en grupos de 3, porque la siguiente iconografía que está representando es que uno de ellos lo va a traicionar. Eso hace que los discípulos, y eso seguramente se lo imagina Leonardo, se empiecen a preguntar unos con otros, ¿de qué está hablando yo? ¿Acaso seré yo? ¿De qué está hablando el maestro? Algunos extienden las manos y preguntan, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Cómo que lo van a traicionar? O sea, todas esas cuestiones las vemos que está transmitiendo Leonardo en esta obra. Le da tal dinamismo, tal expresividad, tal realismo, que es como si hubiera otro comedor ahí en ese mismo espacio, o sea, junto al refectorio que ahí estaba situado. Bueno, si echamos una mirada a algunas obras que había de la última escena, encontramos, por ejemplo, aquella de la Capilla Scrovegni en Padua que hizo el gran maestro Giotto hacia 1303 o 1305. Vemos aquí cómo Juan el evangelista está apoyado justamente en el pecho de Jesús, como también se dicen en algún evangelio. Pero los demás, es el momento en que alguno lo va a traicionar, pero no vemos dinamismo, vemos como bastante hieratismo más bien en la imagen. Y luego hay otras obras como la de Andrea del Castaño, en donde sí hay como cierto movimiento entre los personajes, nuevamente San Juan Evangelista a un lado de Jesús, pero aquí claramente ya están poniendo al traidor, como que ya lo reconocieron porque justamente el traidor, que es Judas, está del otro lado de la mesa, con lo cual están ya dando la respuesta a esa aseveración de Jesús de uno de ustedes me va a traicionar. Es Judas. Ya lo están prefigurando en esta última cena en donde Andrea del Castaño, bueno, también hace alarde de ese conocimiento que tiene la perspectiva con todos esos elementos y esos, simulando esos mármoles, en fin, tremenda la última escena que está ahí en la iglesia de Santa Polonia en Florencia. Su compañero, Domenico Ghirlandaio, también va a realizar esta con también una gran perspectiva, pero también con el San Juan Evangelista en el pecho de Jesús y con esa prefiguración de la traición en la figura de Judas. Algunos están ahí medio aburridos, en unas posiciones extrañas, y por eso cuando Leonardo hace su obra hacia 1494, estamos hablando de 14 años después de la última que hizo Ghirlandaio, vemos esa innovación tremenda de la última escena de Leonardo, en donde hay ese dinamismo, donde todos los personajes son de un humanismo, de una realidad, que claro que esta obra causó una gran sensación en ese momento. Pero Leonardo se tardó muchísimo en realizarla. A veces está documentado de un personaje que lo vivió y que luego lo escribió. Era niño en ese momento,
ahí se escondían varios niños que iban a verlo porque de verdad era algo asombroso lo que estaba haciendo Leonardo. Y cuenta que a veces Leonardo llegaba nada más a darle 2 o 3 toquecitos, 2 o 3 pinceladas y adiós, se iba. Y entonces ya los monjes ya estaban realmente desesperados porque no tenían dónde comer, estaban comiendo ahí afuera, en fin. Era todo una problemática. Por supuesto que hubo una gran cantidad de artistas que viajaban a Milán para copiar a Leonardo. Esta es una imagen que se realizó en el siglo XVI, donde podemos apreciar cómo estaba la imagen sin ese faltante que ahora observamos por esa mutilación que hicieron, que es inadmisible, pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Esta copia la hace Andrea Di Bartoli Solari, La Última Cena. Quizás hay muchas copias, pero esta que está en Bélgica, bastante bien realizada, vemos cómo era, o sea, cerca a lo que fue en algún momento esa parte que luego fue mutilada, en donde vemos los pies. Hágame favor, ¿cómo se les ocurre mutilar a los pies de Jesús en un monasterio? Bueno, resulta que hacia 1650 más o menos, 1650, estamos hablando de prácticamente unos 1400, poco menos de 200 años, seguía siendo refectorio. Y entonces los monjes abrieron una puerta ahí porque llegaba fría la comida. ¿Cómo creen? Entonces abren la puerta para que lleguen los alimentos calientitos y no se enfríen en el trayecto que tenían que hacer de la cocina al refectorio. Bueno, pues ahí uno se da cuenta de esa inconsciencia que había justamente en ese momento claro, ya había pasado toda esa fiebre de Leonardo, lo máximo y todo. Estamos hablando de casi 200 años después, donde ya Leonardo estaba hasta cierto punto olvidado y quizás no representaba tanto, pero ¿cómo cortar los pies de Jesús en una imagen? Unos monjes que están ahí viviendo, eso es un sacrilegio. Bueno, en la obra del gran Leonardo. Mutilan esa parte, desafortunadamente, y cortan parte de esa gran creación de Leonardo. En 1999 terminan los trabajos de restauración que se iniciaron 20 años antes. Se eliminaron la cantidad de repintes que la obra había acumulado a través de los años. Se realizó una reintegración con acuarelas en aquellos lugares en donde eran necesarios para permitir una lectura más acorde a la realidad, a la realizada por el artista, y se le devolvió a la imagen su apariencia original como la había diseñado Leonardo. Y es que, bueno, el problema con Leonardo nuevamente es su manera de trabajar. Leonardo no era un pintor de frescos, no porque no conociera la técnica, sino porque su manera de trabajar, su manera de su técnica pictórica no era compatible con el fresco. Para trabajar en fresco, lo hemos comentado, tiene que estar la pared, el enlucido fresco, por eso se llama así, entonces tiene que pintar muy rápido con esas famosas giornatas para que cuando seque quede atrapado ese pigmento. Y Leonardo era lento en ese sentido, o sea, él no podía trabajar en fresco. Entonces se le ocurrió hacer un enlucido y sobre ese enlucido ya seco, poner una capa de estuco
y luego sobre ese estucado, como si fuera una tabla, hagan de cuenta, hizo el tratamiento como si fuera una tabla y pintó en una técnica mixta que era temple de huevo y óleo. Obviamente que sobre un muro empezó a reaccionar todo eso, empezó a haber movimientos diferenciados entre el primer enlucido y el estuco, y a los pocos meses de haber terminado la obra ya empezaba a presentar grietas, porque no era la técnica adecuada para un mural de estas dimensiones. Con lo cual, pues empezó a tener graves problemas desde el momento mismo de la ejecución de la obra. Afortunadamente se realizó esta restauración porque como tuvo problemas desde un principio, pues empezaron los repintes, hasta que llegó un momento en que ya era un amasijo esta obra, porque ya no se sabía qué era original, qué era un repinte, etcétera, etcétera. Se tomó la decisión de contratar a una restauradora con mucha experiencia, y se tardó 20 años para eliminar toda la cantidad de repuntes que se había acumulado y prácticamente hacer algunos toques con acuarela para devolverle un poquito, para regresar un poquito, permitir una lectura más acorde a lo que hizo Leonardo, y creo que fue un excelente trabajo porque nos permite nuevamente disfrutar esta obra como la pensó Leonardo. Fíjense, otro dato curioso. Leonardo tiene que salir de Milán porque llegan los franceses y terminan con el ducado del Moro, pero regresa algunos años después y justamente cuando regresa, en este refectorio hay gran cantidad de artistas copiando la obra. Él no sabía que al regresar cómo lo iban a recibir, porque seguía Francia ahí siendo la que gobernaba Milán, aunque no tenía ya esos problemas de inseguridad, pero pues él no sabía cómo iba a ser recibido, y bueno, pues fue recibido con gran entusiasmo, con el representante del rey ahí, y se dio cuenta de que su nombre ya era muy importante y que había muchos artistas que estaban copiando esta obra que marcó un antes y un después en la historia del arte. Este es un estudio para un retablo que estaba destinado a una iglesia de Florencia. El cuadro nunca fue completado. El boceto está formado por 8 hojas de papel pegadas, realizado a tamaño natural como dibujo preparatorio. Leonardo plantea 2 iconografías en una también en esta imagen. La Virgen y su madre Santa Ana, que apenas es un poco mayor que la propia Virgen, y Cristo Niño San Juanito. Es una composición piramidal en donde los cuerpos se entrelazan de tal suerte que forman prácticamente un solo cuerpo, todos estas figuras. También esta imagen fue sumamente importante. Él estaba ya nuevamente en Florencia cuando realiza esta obra. Está ahí en Florencia, le encargan este cuadro, hace este boceto, imagínenlo, estaba recién hecho el boceto y lo colocan en una parte ahí en la iglesia para el que había sido creado, y más bien para el que se iba a pintar ya el cuadro. Y durante 2 días estuvo circulando gente que iban a ver nada más el boceto. Claro, nunca hizo el cuadro finalmente.
pero el boceto era tal su belleza que, fue cantidad de gente que estuvo expuesto ahí en una arcada y iban a visitarlo cantidad de gente. Y aquí ya encontramos, y no hay que perder de vista, esta mano de Santana que está dirigiendo su dedo hacia arriba, como un poco recordándole a la Virgen que hay un designio, que hay un destino que tiene que cumplir su hijo, ¿no? Inclusive como que hasta el rostro de la Virgen María se vuelve un poco apesadumbrado, como triste, bueno, al lado San Juanito, pero este gesto de esta mano hacia arriba luego lo volveremos a ver en otra obra de Leonardo. Va a repetir la fórmula algunos años después en esta otra imagen que generalmente se considera que fue un encargo para el retablo de la Basílica de la Anunciata en Florencia. No obstante, en la página web del Louvre se defiende la tesis de que fue un encargo del rey Luis XII de Francia para agradecer a Santa Ana el nacimiento de su hija única Claus en 1499. Pero que Leonardo se tardó mucho tiempo en realizarla, y como a menudo en Leonardo esfumato y perspectiva aérea va a verse en esta escena ese carácter sobrenatural y misterioso que encontramos aquí en esta obra magnífica, en donde nuevamente están estas dos figuras, pero aquí ya con el cromatismo resuelto, este niño Jesús jugando con un atributo, sería, ¿no? Porque él es el Cordero de Dios, y la Virgen y su madre apenas con unos años de diferencia. A veces da esa sensación de que realmente la Virgen Santana no está ahí físicamente, sino que es como el espíritu de Santana que está acompañando a su hija durante todo este proceso que va a vivir con Jesús. Vemos en el Museo del Louvre algunos diseños que hizo Leonardo, algunos bocetos, dibujos que están en donde está trabajando en este tipo de obra, como que él era muy dado, él escribía todo, él escribía absolutamente todo, era como sus diarios son todos estos códices que ahora están diseminados en varios museos, que son todo lo que escribió Leonardo en esa escritura especular. Él era zurdo y escribía como al revés, y especular porque solamente se podía ver lo que estaba, o sea, traducir prácticamente lo que estaba escribiendo a través de un espejo. Una de las últimas obras que va a pintar, bueno, prácticamente la última, fue esta, una de las más debatidas también, mucha polémica sobre el significado de esa mano del santo que está apuntando hacia arriba. Vean, es muy similar a como lo estaba haciendo Santana, un poco, yo imagino que es como, es el designio del Señor, ¿no? Está apuntando hacia arriba. Su sonrisa muy enigmática ha provocado discusiones semejantes a las de la Mona Lisa, ese esfumato tan maravilloso de Leonardo que hace que estas figuras se vean tan naturales. El cuadro puede considerarse enteramente autógrafo. Es la última tabla. Aquí no, se pierde un poco, pero, ay, perdón. Pero está en la parte de atrás, podemos ver la cruz
que es el atributo con el que se identifica a Juan el Bautista. Vean, es una de las últimas obras que realiza Leonardo y que tenía en su estudio, al igual que la Mona Lisa. Vamos a conocer algunos de los retratos de Leonardo da Vinci, iniciando con este que se cree que es de Ginebra Benci. También se conoce como retrato de mujer joven ante un enebro, aunque actualmente es más conocido como Ginebra Benci. Posiblemente en el pasado el cuadro fuera más grande y se recortó por la parte inferior. Ginebra fue una dama de la clase aristocrática del siglo XV de Florencia. Ella era muy admirada por su excepcional inteligencia entre sus contemporáneos florentinos, pero en la actualidad se le recuerda solo por ser el tema de una de las pocas pinturas atribuidas a Leonardo da Vinci. También algunos historiadores piensan que la tabla fue recortada porque no estaba terminada en la parte de abajo. No, es imposible que lo podamos determinar actualmente. Pero quizás uno de los cuadros más famosos en el género del retrato, además de la Mona Lisa, sea este famoso lienzo que pinta Leonardo, en donde está representado a una joven identificada por los especialistas con Cecilia Gallerani, poetisa, musa y amante del duque de Milán, Ludovico Sforza, portando en su regazo un armiño con el que comparte, de hecho, un singular parecido. El armiño parece que no está colocado ahí por casualidad. Si se observa detenidamente, vemos esa clara similitud con la pose de Cecilia. Es un animalito que significa pureza y moderación, que eran las cualidades que debía de tener Cecilia. Los investigadores aseguran que el cuadro fue encargado por Ludovico Sforza, quien solicita a Leonardo el retrato de su amante. Claro, cuando llega Leonardo a Milán, conoce a esta bella joven, porque entonces tenía ella alrededor de unos 17 años, era muy jovencita, y se hace gran amiga de Leonardo. Era una mujer muy culta, muy prudente. Cuando la retrata el Leonardo, bueno, todo el mundo quedó encantado con la obra, que era realmente fascinante. Y algunos historiadores comentan que es quizás una de las pocas personas con las que hubo un contacto de, hasta cierto punto, cariño, porque Leonardo tenía una personalidad, al mismo tiempo era un ser muy introspectivo, muy suyo, muy solo, porque él decía que en la soledad solo te tienes a ti mismo, y que cuando estás acompañado, entonces te divides entre esas compañías, ¿no? Entonces él siempre buscó la soledad, pero al mismo tiempo era un personaje muy carismático, con don de gentes, una persona que estudió muchísimo, porque sentía que le había hecho falta ese estudio académico que no pudo lograr en casa de sus padres, y entonces él solo se puso a estudiar. Tenía una gran biblioteca, alrededor de 100 libros, que en la época era muchísimo. Entonces, era un hombre muy culto también, y ella, Cecilia, también lo era. Y este retrato tampoco lo perdamos de vista, porque regresaremos a comentarlo a propósito de otra obra que también realizó Leonardo en el género del retrato. Otra obra en donde la atribución a Leonardo está un poco incierta, sigue en discusión,
así como la identificación de la modelo, se le conoce como la Belle Ferronnier. Es este retrato bañado de luz que está emergiendo de un fondo oscuro, pero como les digo, sigue la discusión ahí en el propio museo, que no están también totalmente ciertos que sea, aunque tiene el estilo de Leonardo, hay algunas dudas al respecto. Y aquí es donde vamos a encajar nuevamente a la imagen de Cecilia Galerani. Este boceto lo va a pintar Leonardo en su breve paso por la corte de Mantua durante su ida de Milán. No ha tenido una gran crítica porque presuntamente derivó de un modelo heráldico, una medalla ejecutada hacia 1498. Se sabe por varios documentos que Isabel pedía a Leonardo que le hiciera un retrato como el que le había hecho a Cecilia Galerani, que estaba en su corte en ese momento. Bueno, la historia fue de esta manera. Resulta que Cecilia Galerani tiene que dejar Milán porque Ludovico ya estaba prometido justamente con la hermana de Isabel de Beatriz de Pero cuando se comprometieron, Beatriz era era una niña todavía, y entonces, mientras tanto, pues Ludovico ahí se entretenía con Cecilia Galerani, ¿verdad? Cuando Beatriz ya está en edad de casarse, entonces Cecilia Galerani se va a la corte de Mantua y es dama de compañía de Isabel de Y allí se casa ahí con algún personaje, y entonces Isabel de conoce el retrato que le hizo Leonardo a Cecilia Galerani, ese que vimos maravilloso de la dama con el armiño, y ella quiere su retrato, porque además Isabel de era una mujer también muy culta, que tenía una colección de arte asombrosa, tenía su estudiolo, como le llamaban, tenía obra de Mantegna, tenía obra de Bellini, y de los grandes pintores de la época, y quería su Leonardo. Y entonces le pide por favor que la pinte. Leonardo hace este boceto, les digo, parece que está tomado de esa medalla heráldica, y hace el boceto hacia 1500, y entonces le dice, le promete que le va a hacer uno. Y es que lo que pasa es que cuando Leonardo se tiene que ir de Milán porque ya llega por la intervención francesa que hubo en el momento y que derrocan a Ludovico, Leonardo se va de Milán, y su idea era permanecer en Mantua. Pero Isabel no quería a Leonardo ahí, y entonces le hace ver que bueno que fue y que cuántos días va a estar, un poco como diciendo, pues me hubiera encantado como tenerlo más tiempo, pero no lo quiere tener porque piensa que los franceses pueden tomar represalias con las personas que están acomodando a la gente que estuvo con el Moro. Entonces, un poco por miedo no lo tiene ahí. Entonces, le promete que le va a hacer el retrato. No cumplió porque la verdad es que sí, aparentemente este trato que tuvo Isabel con él de no permitirle permanecer más tiempo lo incomodó. Pero por supuesto que Isabel no se dio por aludida, y entonces le empezó a mandar a donde estuviera. Que estaba en Florencia, llegaba allí un embajador y decía, oh, vengo de parte de Isabel de que usted le prometió que quiere un cuadrito, aunque sea un cuadrito chiquito, pero que no sé qué. Y Leonardo le dio largo siempre, siempre. Y bueno, le mandaba cartas, le mandaba personas para recordarle del cuadro, pero Leonardo no jamás hizo
ese cuadro. Ya, bueno, al final decía, bueno, si no puede ser un retrato, aunque sea una tablita de lo que sea, pero que quiere una obra suya, no la tuvo nunca. Así que se quedó con las ganas de tener un cuadro como el de Cecilia Gallerani. Claro, teníamos que llegar a la famosísima Gioconda o Mona Lisa, una obra considerada como el cuadro más famoso del mundo. Su fama se debe en primera instancia al éxito de la obra entre sus contemporáneos, quienes de inmediato tomaron la pose para sus retratos, de tal suerte que esta pose se conoce como la Gioconde. Y a partir del siglo XIX, la Mona Lisa va a ser inspiración para literatos del momento y nacen en esa época las interrogantes acerca de las diversas hipótesis sobre la identidad de la modelo. Y luego, en el siglo XX, la fama que tenía se dispara con el espectacular robo del que fue objeto en 1911. Lo cierto es que Leonardo conserva este retrato hasta su muerte. Ríos de tinta se han escrito acerca de la identidad de la modelo. Digamos que el documento más antiguo que hay es el que escribe Giorgio Vasari, que es el que dice que la modelo es Lisa Gherardini, que es esposa de Francesco del Giocondo, y por eso se conoce como la Gioconda, y Mona Lisa, que viene de Madonna Lisa. Sin embargo, vienen muchas preguntas de por qué no entregó Leonardo el retrato a Francesco, o sea, si se lo encargaron, ¿por qué no lo entregó? Bueno, pues ya hemos visto con otros cuadros que luego no los terminaba a tiempo. Seguramente esto mismo sucedió y en principio, efectivamente, Francesco del Giocondo le pide a Leonardo que haga un retrato de su esposa, lo empezó, pero luego se distrajo con otros asuntos. En esta época estaba viviendo ahí en Florencia. Después de que regresa de Mantua, se va ahí a Florencia. Ahí está durante un tiempo, en donde va a tener otros encargos, como por ejemplo los que le hacen para decorar una de las paredes del Palazzo Vecchio con la batalla ahorita se me escapa el nombre de Anghiari, y con su rival Miguel Ángel, que va a pintar la batalla de Cassina. Y también estaba en esa época trabajando con el cuadro de la Mona Lisa. Entonces es muy probable que no lo terminó y entonces pues se quedó con el cuadro y entonces lo fue cambiando, ya no era la Mona Lisa, sino otro y hay muchas hipótesis al respecto, que si es el propio Leonardo, que algunos manejan que pudiera ser como más bien el alma de Leonardo o el espíritu de Leonardo, aunque también pudiera ser Cecilia, la mamá de Leonardo, Catalina, perdón, Catalina, la mamá de Leonardo, porque resulta que, como les digo, él escribía todo, pero cuando digo todo, es todo. En sus cuadernos de trabajo, lo mismo estaba un dibujo de un boceto para una obra, que luego en los márgenes escribía, gasté tal cantidad para comprarle ropa a Saraí, que era su ayudante. En fin, había esas anotaciones, de ahí se ha desprendido mucho de la vida de Leonardo, y entre esas anotaciones, mientras estuvo en Mantua, en Milán, había anotaciones de que llegó una tal Catalina. ¿Y quién podría ser esa Catalina? Nunca se supo, pero su madre se llamaba Catalina. Y durante un tiempo en Milán estuvo viviendo Catalina, porque hay esas anotaciones
de que le compró tal o cual cosa, hasta inclusive detallado los gastos del funeral de Catalina. Entonces, si corresponde, no digo, no se puede saber con exactitud, pero si pudo haber estado su madre con él ahí en Milán, pues también es probable que se haya inspirado en el rostro de su madre para continuar con esta obra, que a lo mejor es la que inicialmente le había pedido Francesco del Giocondo. Es un misterio, no se va a poder saber, pero lo cierto es que la tuvo y la conservó hasta su muerte. Después de que muere Leonardo, la Mona Lisa pasa a manos del rey francés Francisco, y tras la muerte de este pasa a Fontainebleau, luego a París, más tarde al Palacio de Versalles, y con la Revolución Francesa va a llegar al Museo del Louvre, donde se va a trasladar en 1797. En 1800, Napoleón Bonaparte ordena sacar el cuadro del museo y colocarlo en su dormitorio del Palacio de las Tullerías hasta que lo devuelve al museo en 1804. Y ahí se aloja definitivamente, salvo un breve paréntesis durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el cuadro fue custodiado en el castillo de Amboise, donde vivió Leonardo, y posteriormente en la abadía de Loctier. Algunas de las razones por las que esta obra es tan atractiva es ese realismo extremo de Leonardo al usar métodos matemáticos para medir las proporciones humanas. La técnica única del esfumato, que lo crea Leonardo y que transmite un realismo muy avanzado para la época, la revolución que generó en las dimensiones y en las formas de retratar, considerada la base de todos los retratos occidentales, la suma de los misterios de la pintura, desde la identidad del modelo hasta el por qué Leonardo da Vinci nunca entregó el encargo, todo eso ha contribuido a esta fascinación. Y bueno, por supuesto, ya para rematar, el robo de la obra por Vincenzo Perugia en 1911, bueno, pues ya eso ya terminó de completar la fama de la Mona Lisa. Pero además, fíjense, los contemporáneos de Leonardo, sobre todo Rafael, valoraron sin duda alguna sus innovaciones en el retrato. Y es que resulta que, les digo, en esta época, Leonardo está ahí en Florencia, y Rafael también llega a Florencia y está justamente con su maestro Perugino. Recuerdan que les comenté que Perugino también fue compañero de Leonardo en el taller del Verrocchio. Entonces Perugino lleva a Rafael al taller del Leonardo, justamente ya tenía la obra trabajando, y la conoce Rafael, y la conoce únicamente en boceto preliminar, y quedó realmente fascinado con la Mona Lisa, tanto que aquí podemos ver un retrato que hace Sanzio en 1506 de Maddalena Doni o Maddalena Strozzi Doni, que tiene la posición de la Mona Lisa, de la posición Gioconde, que así se llamaba. Exactamente la posición de la Mona Lisa. O sea, no le cambió prácticamente nada. Claro, el paisaje es otro, etcétera. Pero, ¿qué habrá visto Rafael en la Mona Lisa que le fascinó? Y no solamente sino que muchos de los retratos que hace Rafael en ese periodo
están muy apegados a la posición que tiene la Mona Lisa. Ahora, sobre la identidad del modelo, como les comento, según Vasari es un retrato de Lisa Gherardini, esposa del mercader de sedas Francesco del Giocondo. Hay otras tesis que plantea que pudiera tratarse de un retrato que encargó Giuliano de Medici, pero se desconoce su identidad. Realmente nunca vamos a saber quién es esta mujer, y por eso también ese misterio y ese secreto es lo que mantiene también ese atractivo en la Mona Lisa. Fíjense, en el Museo del Prado hay una copia realizada por un discípulo de Leonardo. Lo interesante de esta imagen es que al parecer fue hecha al mismo tiempo que Leonardo estaba trabajando en la suya. Pero como que las facciones de la retratada es como que un poco diferente. Sin embargo, es interesante porque, por ejemplo, esta obra ya ha tenido algunas intervenciones ahí en el Museo del Prado, también está realizada sobre tabla y se le han hecho estudios muy variados en donde se demuestra que la fecha de su realización está entre 1503 y 1519, se le ha quitado el barniz envejecido que tenía, se le ha devuelto la frescura de los colores, y esto nos da una idea del cromatismo que en un momento dado puede tener la Mona Lisa, porque la Mona Lisa tiene capas y capas y capas de barniz que no se le ha limpiado, y que es muy difícil que algún restaurador se atreva a limpiar, porque justamente esas capas de barniz que ahora vemos tan oscura es parte del encanto de la Mona Lisa, y fue parte del encanto sobre todo para aquellos escritores del siglo XIX. Bueno, hay otra versión en una colección privada de Suiza que también está atribuida, bueno, dicen que está atribuida a Leonardo, pero bueno, es una colección privada, no hay demasiada información al respecto. Por mucho tiempo se creyó que se trataba de una falsificación, entre otras cosas porque está hecha sobre lienzo, a diferencia de la que está en el Louvre y la que está en el Prado. Sin embargo, estudios recientes revelan que pigmentos, materiales son de la época. Y entonces vienen las preguntas. ¿Será una versión del propio Leonardo o será otra versión realizada por otro discípulo contemporáneamente con la que estaba pintando Leonardo? ¿Será la primera versión del cuadro en la que habla Vasari, que dice que la Gioconda estaba inconclusa y que tenía cejas? Pues estas se le ven un poquito mal las cejas. ¿Habrá podido referirse a este cuadro Vasari? Y si Vasari se refería al cuadro del Louvre, ¿será acaso que las cejas que ya la Gioconda del Louvre no tiene fueron borradas accidentalmente durante algún proceso de limpieza, alguna intervención que se hizo de una manera, de una mala manera, que le borraron las cejas? No sabemos realmente. Tenemos todas esas interrogantes y seguramente seguirán estas interrogantes. La pintura está en esta vitrina desde 1974 y desde 2005 se expone sola en una pared enorme, aquí como ya la vemos, en medio de la sala dedicada a la pintura veneciana. Todos los años se revisa su estado,
se cambia el gel de sílice que conserva la temperatura, se comprueba la madera para ver que esté en perfecto estado, que no esté hinchada, que no esté contraída, etcétera. Y bueno, como sabemos, millones y millones de personas acuden al Museo del Louvre a ver esta obra pequeñita, porque no es muy grande, es muy pequeña. Aquí nos podemos dar cuenta de eso, pero que es la obra más famosa del mundo. Decía Leonardo da Vinci, el ingenio humano nunca imaginará una invención más hermosa, más simple o directa que la naturaleza, porque en sus inventos no falta nada y nada es superfluo. Claro, porque Leonardo era un amante de la naturaleza, porque creció en la naturaleza, porque estudió la naturaleza y porque respetó la naturaleza y porque se dio cuenta que no hay nada más perfecto que la propia naturaleza. Después de estar una época ahí en Florencia, también estuvo otro tiempo en Roma, en donde tampoco estuvo a gusto. Finalmente regresa a Milán, en donde les digo que es reconocido por esa gran obra de La Última Cena. Conoce al rey Francisco I, quien lo invita a vivir a Francia. Él no tenía realmente un hogar a donde llegar. Sí tenía gente que lo quisiera, pero él fue un hombre generalmente un hombre solitario, que le gustaba básicamente estar en la intimidad de algún lugar y ponerse a estudiar en todos esos temas en los que era curioso, que le llamaban la atención. Entonces, no tenía como que nunca tuvo un lugar llamado hogar. Primero porque su padre se casó muchas veces y él fue un hijo ilegítimo. Y luego porque andaba de un lugar a otro, en donde más estuvo fue Milán, quizás ahí sean sus más gratos recuerdos. Y entonces, pues era una oportunidad de irse a Francia. Roma y Florencia nunca fueron lugares en los que él se sintiera realmente cómodo y a gusto, en donde él se sintiera que perteneciera a ese lugar. La oportunidad de irse a Francia, en donde iba a ser reconocido, en donde iba a ser bien tratado, pues no le desagradó la idea, y efectivamente esos últimos años de su vida los va a vivir cómodamente. Al final empieza a tener algún problema en una de sus manos, me parece que era la mano derecha, como él utilizaba más la izquierda, pero sí empezó a tener cierta incapacidad. Estando en su segunda visita a Milán, conoce a Francesco Melzi, un joven que va a ser el que lo cuide hasta el final de sus días y que será el albacea de su legado. Será el primero que empiece a tratar de separar todos estos estudios que hizo Leonardo, en donde siempre tuvo la idea como de escribir varios libros, un libro que se fuera, justo, por ejemplo, el Tratado de Pintura, que sí se pudo recuperar hasta cierto punto, porque falta muchísima información, pero un tratado de anatomía, un tratado de óptica, un tratado de inventos, en fin. Y Francesco Melzi empezó a hacer ese tipo de integración, pero no lo logra. Y todos estos estudios, todos estos apuntes de Leonardo, que eran cientos y cientos de hojas, se perdieron durante mucho tiempo. Poco a poco se fueron recuperando, y son los famosos códices que ahora se encuentran diseminados por varios museos, y que si se hubieran encontrado quizás
antes, pues por ejemplo, muchos estudios, muchos inventos que él medio aterrizó. Él no los inventó del todo. Él leía a mucha gente y tomaba ideas de otros y afinaba algunos inventos y tal, pero bueno, podrían haber, por ejemplo, inventó otra anécdota fue que inventa el submarino y estaba muy emocionado pensando en el submarino y cómo iba a ser y cómo iba a crearlo y a quién se lo iba a plantear, etcétera. Y al día siguiente de que había terminado ese invento, decide no darlo a conocer a nadie porque piensa que puede ser mal utilizado y que puede ser un arma terrible para algunas naves del mar. Entonces también tenía esa conciencia de que muchos de los inventos pues eran inventos que hasta cierto punto podían ser peligrosos si eran mal utilizados. Tenía esa conciencia, era un amante de la naturaleza y bueno, es uno de los grandes artistas de todos los tiempos en la historia del arte. Con esta frase que nos deja Leonardo, terminamos nuestra clase de hoy y no sé si tengan algunos comentarios al respecto.